Ya, estamos. Hola, hola chiquillos, bienvenidos nuevamente a esta clase de lenguaje y comunicación. El día de hoy vamos a repasar, ¿cierto? Vamos a reforzar los contenidos que ya hemos visto, ya está ahí enunciado en la pantalla. Vamos a reforzar lo que vimos con respecto a texto no literario y y género narrativo en relación al cuento. Entonces, chiquillos, como han estado en la dinámica del día de hoy, lo que vamos a hacer entonces es... Tienen 20 minutos para resolver el test, ¿cierto? En relación a lo que hemos estado viendo. Y pasados esos 20 minutos, nosotros nos vamos a volver a encontrar para dar las respuestas correctas y además corregir tal vez algunos errores que se pueden haber producido en el desarrollo de este test. Así que, mucha suerte, 20 minutos, recuerden, en 20 minutos nos volvemos a encontrar para que resolvamos estos ejercicios. Así que, mucha suerte, mucha concentración, mucho ánimo y todas las neuronas puestas en resolver esos ejercicios. Son todos ejercicios de contenido en todo caso, así que no debiese haber mayor problema. Entonces, 20 minutos, nos vemos de ahí. Chao, chao. Ya, ha pasado el tiempo entonces, son las 12:45 y vamos a ver cómo les fue, ¿cierto? En su test. Ustedes mismos se van a ir midiendo con la ayuda de los monitores. Entonces, la primera pregunta fue... Rayos, ahí está. Primera pregunta. En lo general del concepto, es decir, en lo general del concepto de texto, los textos se dividen según A, la intención que posee el autor, B, el grado de belleza que manifieste en sus palabras el autor, el lenguaje utilizado por el autor que debe ser muy apegado a la realidad, y finalmente D, la imaginación del autor al utilizar hechos reales para elaborar un cuento. Entonces, la respuesta correcta era la letra A. En lo general del concepto, los textos se dividen según la intención que posea el autor, ¿cierto? Eso lo dijimos en la primera clase. Dice que los textos en general se van a dividir según la intención que posea el autor, porque esta intención va a dividirse ya sea en contar una historia, ¿cierto? Una historia ficticia, lo hemos dicho varias veces, o, por el contrario, contar un hecho real o narrar o decir un hecho real. Por lo tanto, decíamos que los textos se van a dividir en texto literario y texto no literario. El grado de belleza que manifieste el autor en sus palabras, la verdad es que eso está muchísimo más ligado al ámbito del texto solamente literario. El lenguaje utilizado por el autor, que debe ser muy apegado a la realidad, eso al contrario, está más apegado hacia lo que es el texto no literario. Y finalmente, la imaginación del autor al utilizar hechos reales para elaborar un cuento, también eso es literario. Por lo tanto, todas esas últimas alternativas B, C y D estaban relacionadas a un solo tipo de texto y no al concepto de texto en general. Segunda pregunta. ¿Qué significa que el texto literario sea verosímil? Una palabra que vimos, ¿cierto? Que dijimos que estaba ligada, ¿cierto? Al texto literario. Entonces, que lo expuesto sea verdad, que lo creado es similar a la verdad, lo narrado lo cuenta en un ente ficticio y finalmente de lo manifestado es tomado desde la realidad. Ahí están ya contestando en el chat, los estoy viendo, chiquillos, así que cualquier pregunta que tengan igual la pueden ir haciendo y en ese caso nos devolvemos. Entonces, alternativa correcta para la respuesta, para la pregunta número 2. La respuesta a la alternativa B. Lo creado es similar a la verdad. Decíamos que el texto literario, por definición, es un texto ficticio, ¿cierto? No puede ser real, incluso aunque se tome desde el punto de vista de un hecho real para contar una historia. La palabra verosímil significa, ¿cierto? O tiene dos componentes a su haber, tiene dos componentes dentro de sí misma. Verdad y similar. Verosímil es un componente entre verdad y similar. Por lo tanto, si hacemos la palabra total o la frase completa, podríamos decir que lo verosímil es similar a la verdad. Entonces, ya decíamos, ¿cierto? Que el texto literario, incluso aunque esté basado en un hecho real, como podría ser, por ejemplo, en el libro, en la novela La ladrona de libros, que está basada en la Segunda Guerra Mundial, o El niño de pijama de rayas, que también está basada en un hecho real, que es la Segunda Guerra Mundial, con todo el holocausto y todas esas cosas. Tenemos el problema que, precisamente, igual están manifestando la intención del autor, la imaginación del autor, en la medida que él va creando los personajes y la relación que tienen estos personajes entre sí. Por lo tanto, el texto literario es similar a la verdad, no es verdad en ningún caso. Siguiente. El lenguaje figurado es... ¿Qué es el lenguaje figurado?
A. El fenómeno que dota al texto literario de belleza y estética. B. La utilización de un mensaje cercano al del diccionario. C. La manifestación de la imaginación del autor. D. El uso de un lenguaje simple y discreto. Es decir, que no cuenta mucho, es discreto. Tapadito, ¿cierto? Discreto. Vamos a ver. Estamos esperando respuestas en el chat. Vamos bien encaminados el día de hoy, porque la mayoría aquí ya nos están diciendo, tenemos 2 Pamelas, Pamela Rosas y Pamela Saldaña. Están diciendo que es la alternativa C, y efectivamente no es la letra C. El lenguaje figurado es el fenómeno que dota al texto literario de belleza y estética. Chuta, chiquilla, nos equivocamos. El lenguaje figurado es, ya decíamos, el fenómeno que dota al texto literario de belleza y estética. ¿Por qué? La utilización de un mensaje cercano al del diccionario, por supuesto que no. Ese es el lenguaje denotativo y es el lenguaje del texto no literario. La manifestación de la imaginación del autor, si bien, ¿cierto? El lenguaje, y aquí me tengo que correr porque si no, no se ve. Pues si bien el lenguaje figurado, ya decíamos que el texto literario aporta conocimientos desde el punto de vista de la imaginación del autor, el lenguaje figurado tiene que ver con la utilización del lenguaje en relación a esta imaginación del autor. Por lo tanto, el lenguaje que se utiliza mayoritariamente en el texto literario, recordemos que el texto literario no son solamente los cuentos, que es lo que hemos alcanzado a ver, sino que también tiene que ver con el género lírico, el género dramático, es decir, con los poemas y con los dramas, las teleseries, las novelas. Por lo tanto, el lenguaje figurado tiene que otorgar belleza, tiene que ser llamativo para nosotros los lectores, tiene que de alguna manera ser atrayente, ¿cierto? Que nosotros sintamos la necesidad de seguir leyendo ese cuento porque nos estamos incluyendo, nos estamos inmiscuyendo en la narración que se presenta ahí. Por lo tanto, tiene que ser de esa manera. Y finalmente la alternativa D, que era la otra alternativa que había, el uso de un lenguaje simple y discreto, claramente no, ese es el tipo de lenguaje que utiliza el texto no literario. De hecho, acá en el recuadro verde, ¿cierto? Tenemos una explicación que dice que el lenguaje figurado es aquel que nos lleva a imaginar una realidad que no es necesariamente la que utilizan las palabras concretas. Para esto, el fenómeno se opone a lo que decíamos, el lenguaje literal o lenguaje denotativo. Ejemplo de esto, y este texto, ¿cierto? Es una frase que salió de una novela precisamente. Dice, el rostro de la joven, vuelto ahora hacia él, era un frágil cristal de leche con una luz suave y constante en su interior. Si nosotras esa frase, ¿cierto? Que es cristal de leche, la llevamos y no la imaginamos, sino que simplemente pensamos en el cristal de leche, tenemos que pensar precisamente en un cristal de leche, ¿cierto? En un fenómeno de cristalización, es transparente, ¿cierto? Pero no solamente es transparente como la gota de agua, sino que es una gota de leche, entonces ya es más bien blanquecina. Pero como nos están hablando del rostro de una joven, el rostro de una muchacha, lo que tenemos que entender ahí que ese rostro de la muchacha no es un rostro cualquiera, sino que es un rostro blanco, suave, delicado, tomando en consideración las características que podría tener entonces una gota o un cristal de leche, ¿ya? Entonces, ojo ahí con el tema del lenguaje figurado. El lenguaje figurado entonces tiene que ver con esta belleza, esta atracción que nosotros logramos sentir por el texto. Recuerden que el texto literario, lo vimos con el tema de los cuentos, ¿cierto? Pero recuerden que el texto literario tiene una finalidad también didáctica, que es la de enseñarnos a leer, la de enseñarnos cómo hacer ciertas cosas. Por lo tanto, en este caso, el lenguaje figurado lo que está haciendo es generar este juego de que a nosotros nos llame la atención las cosas, ¿ya? Entonces, el lenguaje figurado es el fenómeno que dota al texto literario, ojo, solamente al literario, de belleza y además de estética, es decir, de puras cosas lindas y que nos atraigan. Después, 4. ¿Qué implica que el texto no literario sea objetivo? Aquí ya nos fuimos al otro ámbito, ¿cierto? Que son los textos no literarios. A. Que sea extenso y preciso, que demuestre la realidad, que se manifieste de manera cotidiana en nuestra vida, o que el lenguaje utilizado no deje espacio para las dudas. Ya decíamos, aquí en esta pregunta nos teníamos que ir al otro lado, ¿cierto? Al opuesto del texto literario, porque aquí nos están preguntando por el no literario. Entonces, ¿qué significa que este texto sea objetivo?
Ya, veamos. Pamela nos dice que es Pamela Rosas, porque habían dos Pamelas. Pamela Rosas dice que es la D. Veamos más. B, dice ahora Denis, está en desacuerdo. Ya, vamos a ver, ¿cierto? Ya tenemos dos respuestas, que podría ser la B o la D. Y veamos quién está en lo correcto, precisamente. Y está precisamente en lo correcto. Ahora, Denis, ¿qué implica que el texto no literario sea objetivo? Quiere decir, precisamente, que demuestre la realidad. Decíamos que el texto literario muestra la imaginación del autor. Y en caso contrario, este es el texto completamente contrario al texto literario. Este tiene que no mostrar la realidad, sino que mostrar, no mostrar la imaginación, sino que mostrar la realidad. Por lo tanto, si nosotros buscamos la palabra objetivo en el diccionario, lo que nos va a salir dentro de una serie de otros significados, pero el significado que nos sirve para esto, va a salir que lo objetivo es perteneciente o relativo al objeto mismo, con independencia de la propia manera de pensar o sentir. Es decir, la objetividad en un texto tiene que ver con precisamente que nos muestre la realidad de nuestro entorno. Eso quiere decir entonces, ¿cierto?, que nos muestre la realidad tal y como es. Por lo tanto, que sea extenso y preciso, la verdad es que no, un texto no literario puede ser bastante cortito, porque aquí tenemos de ejemplo precisamente los textos, las recetas y las noticias. Lo hemos visto, por ejemplo, en diarios como el Publimetro o diarios de estos que nos entregan en los metros en la mañana, ¿cierto?, de circulación nacional y gratuita. Tenemos que las noticias que salen ahí no son muy extensas, por lo tanto, esa no es una característica que tenga que ver precisamente con la objetividad. Que se manifieste de manera cotidiana en nuestras vidas, la verdad es que nosotros utilizamos independiente cuando conversamos, utilizamos de manera independiente los textos, el lenguaje, utilizamos de manera independiente la subjetividad y la objetividad. La subjetividad tenía que ver con nuestras opiniones, la objetividad tenía que ver con los hechos reales. Y la otra, que era precisamente un distractor, que por ahí alguien contestó que era la letra D, y precisamente podría haber sido, pero no. ¿Por qué? Porque aquí habla acerca del lenguaje, la alternativa D, ¿cierto? Donde dice que el lenguaje utilizado no deja espacio para las dudas. Y sí, la verdad es que ese es un distractor, podría haber sido, porque efectivamente el texto no literario no tiene que dejar espacio a dudas. Las recetas no nos pueden dejar con la duda de qué elemento utilizar dentro de la receta, o la noticia no nos puede dejar con la duda de qué es lo que pasó en esa noticia. Por lo tanto, podría haber sido. Sin embargo, en esa alternativa tenemos la respuesta o la palabra que habla acerca del lenguaje. Y aquí no nos están preguntando por el lenguaje, sino que nos estaban preguntando por una característica del texto no literario, que es precisamente la objetividad. Entonces, ojo ahí. También tenemos que fijarnos en cómo están elaboradas las respuestas, porque las respuestas a veces son un poquitito confusas, precisamente porque aparecen palabras, ¿cierto?, que uno dice, sí, esto me acuerdo de haberlo escuchado antes. Ya, ojo con eso. Esas alternativas, como la alternativa D, se llaman distractores, precisamente para distraernos, porque el lenguaje utilizado no deja espacio para las dudas, es una característica del texto no literario, pero es una característica relativa precisamente al lenguaje, no al texto literario en su totalidad. Seguimos. Si queda alguna duda, chiquillos, insisto, pregunten en el chat para responderla. 5. Nos quedan 3. 5. ¿Por qué el texto no literario no debe ser ficcional? Eso quiere decir que el texto literario, decíamos ya, era ficción, ¿cierto? No es real. El texto no literario no debe ser ficcional. A, porque es verosímil. B, porque debe demostrar la realidad. C, porque debe dejar de lado el fenómeno estético. D, porque las recetas son ejemplos de textos no literarios. Veamos qué responden a esa pregunta. ¿Por qué el texto no literario no debe ser ficcional? No tiene que ser ficción. Veamos. B, contesta Pamela Rosas. Y me tinca que Pamela Rosas está en lo correcto. Ahora Denis dice que es la D. Veamos.
Y Pamela Rosas tenía la razón esta vez. Pamela Rosas estaba entre la B y la C. No, estaba bien. Esta era la B. Porque el texto no literario no debe ser ficcional. Decíamos que el texto literario era la imaginación del autor. Mostraba la imaginación del autor. Por el contrario, el texto no literario entonces tiene que mostrar la realidad, los hechos que son reales. Entonces, ¿por qué es verosímil? No, tiene que ser creíble. No verosímil, tiene que ser verdad. No tiene que ser similar a la verdad. Esta vez el texto no literario es verdad. Ocurre, algo que ocurrió o que va a ocurrir. C, porque debe dejar de lado el fenómeno estético. Sí, efectivamente tiene que dejarlo de lado, pero en este caso nos están preguntando por la ficción. Nuevamente, la C era un distractor. D, porque las recetas son ejemplos de textos no literarios. Sí, lo son. Son ejemplos de texto no literario, pero eso no tiene nada que ver con que el texto no literario tenga que ser ficcional. Entonces, ojo ahí con la explicación. Dice, el texto no literario debe utilizar un lenguaje denotativo, es decir, que es el lenguaje que utilizan los diccionarios, el lenguaje claro, preciso, conciso, ¿cierto? Para no dar paso a la imaginación del autor, sino que solamente demostrar la realidad a través de hechos comprobables y no ficticios. Entonces, la C, ¿cierto? Era un distractor, la D también era un distractor. La A claramente no, porque esa es una característica del texto literario. Entonces, ¿por qué el texto literario no tiene que ser ficcional? Porque tiene que demostrar la realidad. Ejemplo de esta demostración de realidad, ahí sí tenemos las recetas y tenemos también, ya decíamos, las noticias. Después, pregunta 6. ¿Cuál es la razón por la que el género narrativo lleva ese nombre? Ahora ya nos fuimos al género narrativo y al cuento, es decir, seguimos en el texto literario, volvimos al texto literario, pero en esta vez nos está preguntando acerca ya del género narrativo y específicamente del cuento. 6. ¿Cuál es la razón para que el género narrativo lleve ese nombre? Su función principal es contar un suceso ficticio. B, narra las vidas de personas muy importantes para la literatura. C, su deber es mantenernos al tanto de lo que ocurre en el mundo. D, cuenta cómo ha transcurrido un hecho real a través de introducción, desarrollo y desenlace. Las tres características que vimos en relación al cuento. Ya, nos dijeron al tiro A, es la A, profe, es la A. También nos dicen que es la D. Vamos a ver, chiquillos. La respuesta correcta, María Barzúa, que contestó al tiro Clara, dijo, no, es la A. Efectivamente. ¿Cuál es la razón por la que el género narrativo lleva ese nombre? Porque el texto narrativo o el género narrativo lo que busca es, el nombre lo dice, narrar, contar. Pero ¿qué es lo que nos cuenta? Un suceso ficticio. Recordemos que el texto literario, en este caso, ¿cierto? El texto literario al que pertenece el género narrativo es ficticio. Recuerden siempre eso, el texto literario no es real. Da lo mismo si es género narrativo, género lírico, género dramático, que lo vamos a ver en las próximas clases. Este tipo de texto es un texto donde se aparece la imaginación del autor. Entonces, su función principal es contar un suceso ficticio, que no es real. B, narra las vidas de personas muy importantes para la literatura. No, no tiene nada que ver, ni siquiera se acerca. C, su deber es mantenernos al tanto de lo que ocurre en el mundo. Ese es el deber del texto no literario. Aquí estamos hablando de texto literario. D, cuenta cómo ha transcurrido un hecho real a través de la introducción, desarrollo y desenlace, que por ahí se confundieron con esa. Ojo ahí con la palabra, dice que es un hecho real. El texto literario no es real, es verosímil, no es realidad. Tenemos de ejemplo la Caperucita Roja, que lo vimos en las clases, entonces no es real. Ya, sí, efectivamente se separa en introducción, desarrollo y desenlace, pero el texto literario no es real. Entonces, dice aquí, el género narrativo pertenece al texto literario, lo que ya habíamos dicho, ¿cierto? Por lo tanto, narra o cuenta hechos ficticios según sea la disposición de la imaginación del autor. Pamela Rosas pone una carita así, porque chuta, se equivocó. Ya, sigamos. ¿Qué diferencia el narrador del autor en la obra narrativa? Dijimos que estos entes eran distintos, no es el mismo ente. Entonces, el primero, es decir, el narrador, es un personaje, mientras que el segundo existe en el mundo físico, es decir, el mundo real. B, el primero es un escritor, mientras que el segundo es el villano del cuento. C, el primero es real, mientras que el segundo es una voz imaginaria. D, el primero es ficticio, mientras que el segundo es real. María Barzúa de nuevo contestó súper rápido D. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos?
¿Qué diferencia al narrador del autor en la obra narrativa? En la obra narrativa nos vamos a referir a cualquier obra narrativa, puede ser cuento o novela. Ya, vamos a ver porque al parecer no hay más respuestas. Les dio vergüencita contestar. Ya, vamos a saber y vamos a saber que efectivamente María Barzúa estaba en lo correcto y Pamela también estaba en lo correcto. Las dos Pamelas también estaban en lo correcto. ¿Qué diferencia el narrador del autor en la obra narrativa? Precisamente que el primero, es decir, el narrador es real, es un ente real. Todos nosotros que somos reales podríamos hacer una narración, mientras que el segundo, es decir, el narrador, es un elemento ficticio, es la voz creada por el autor para que nos cuente la narración o el hecho ficticio, ¿cierto? Entonces tenemos que el autor es quien escribe el libro, cuento o novela, por lo tanto es real, mientras que el narrador es una voz ficticia que cuenta la historia creada por el escritor. Por eso mismo lo podemos saber, porque es decir, el narrador, no necesariamente es un personaje. ¿Por qué? Ojo ahí, la narración puede estar puesta en primera persona, es decir, el narrador dice, yo hice tal cosa, yo me llamo Harry Potter y vivo en el mundo de Hogwarts, por ejemplo, ¿cierto? O también tenemos el caso de este narrador que está fuera de la historia y que cuenta que Harry Potter vivía en este mundo de Hogwarts, que al papá lo mató un mago que se llamaba Voldemort y que este niño tiene poderes extraordinarios. Entonces, por eso podemos saber que el narrador es un ente ficticio, precisamente porque se puede trasladar, puede hacer lo que quiera finalmente el narrador, mientras que el autor es una persona real. Todos nosotros podemos ser autores de nuestros libros. Y la última, ¿qué diferencia un cuento de una novela? Habíamos visto cuento y lo separamos y lo contrapusimos a lo que es la novela. Su extensión, número de personajes y conflictos. B, la manera de escribirse, pues uno es en prosa y el otro es en verso. C, la organización, pues tiene una tiene un desenlace y la otra tiene conclusión. Y finalmente, el cuento es exageradamente corto y las novelas exageradamente largas. Nos vamos con la última pregunta. Nos dicen que es D, pero también dice que es la A. Vamos a ver entonces, para responder la última pregunta y pasar a los ejercicios de física. Veamos, entonces, estaban bien, porque efectivamente Aura Denis y Pamela Rosas nos dijeron al tiro que era la A. ¿Qué diferencia un cuento de una novela? Precisamente la extensión, ¿cierto? El número de personajes y los conflictos. Los cuentos son cortitos, pensemos en los cuentos infantiles que nosotros a lo mejor le hemos leído a nuestros hijos o a nuestros hermanos pequeños y también los cuentos a lo mejor que nos contaban a nosotros o que alguna vez leímos, ¿cierto? Los cuentos son cortitos, por ejemplo, ¿cierto? Teníamos el caso de la Cenicienta, la Bella Durmiente, la Caperucita Roja, que fue lo que revisamos en clases, ¿cierto? Por lo tanto, generalmente solo van a poseer un conflicto. Los personajes entran ahí en un drama existencial que tienen que de alguna manera resolver, y pocos personajes, mientras que la novela es más extensa, por lo que permite más personajes y por ende más conflictos. Por ahí habían dicho que también podía ser la B, que dice la manera de escribirse, pues uno es en prosa y otro es en verso. En prosa significa que el texto se escriba de margen a margen. Claramente esa es una característica del texto narrativo, mientras que la escritura en verso, que es esta escritura que se pone al centro, que se ve en los poemas, como el que vimos de Pablo Neruda hace algunas clases atrás, tiene que ver con los poemas, entonces aquí no tiene nada que ver uno con lo otro. La organización, pues una tiene desenlace y la otra tiene conclusión, nada que ver, es sinónimos ambas palabras. Mientras que el cuento es exageradamente corto y las novelas exageradamente largas, esa palabra del exagerado, exageradamente corto, exageradamente largo, no tiene nada que hacer ahí, porque claro, la extensión varía, una es más corta y la otra es más larga, pero eso de exageradamente ahí ya nos estábamos yendo un poquitito al porcino. Tal vez estábamos exagerando mismo, ¿cierto? Estas características que tenían ambos. Entonces, chiquillos, los dejo. Espero que hayan resuelto, ¿cierto?, las dudas, que les haya ido bien, además, en este test que hicieron el día de hoy. 6 buenas, dice por ahí Nievecita Carriel, así que súper bien. 6 de 8, súper, estamos súper bien, estamos al otro lado. Espero que se hayan sacado un 80, no un 7, se hayan sacado un 80. Así que, chiquillos, nos vemos la próxima clase, que estén súper bien. Ahora van a hacer el test de física, así que puestas todas las ganas ahí para que les vaya súper, súper. Ya,
Nos vemos, chiquillos. Que estén bien. Cualquier duda, cualquier consulta, insisto, los dejan ahí en el chat para tratar de resolverlos en la próxima clase. Que estén bien. Nos vemos próximamente. Chao, chao.